Bienvenidos a nuestra reunión de entre semana. ¿Cuánto necesitamos y cuánto bien nos hará el programa espiritual que vamos a disfrutar a continuación? Iniciemos, por tanto, nuestra reunión Vida y Ministerio cantando juntos la canción 122. Mantengámonos firmes, inmovibles, basada en 1 Corintios 15:58. Después haremos una oración para que Jehová prepare nuestro corazón. Esta semana, una gran parte de la información que analizaremos tiene que ver con los capítulos 18 y 19 de Levítico. Descubriremos algunas claves para mantener una gran distancia, la máxima posible, con la suciedad de este mundo. Si estamos atentos, podremos incluso responder a varias preguntas, como por ejemplo, ¿de qué forma protegía la ley a los pobres? ¿O cómo le demuestro a Jehová que yo odio la inmoralidad? Lo que vamos a escuchar será muy beneficioso para todos, incluso para los más jovencitos, para los niños de la congregación. De hecho, en la sección Nuestra vida cristiana disfrutaremos de 2 asignaciones para protegerlos. Así que veamos cómo quiere protegerlos Jehová y hagamos lo mismo. Por cierto, habréis observado algunas diferencias, algunos cambios en el formato, la estructura de la reunión y también de la guía de actividades, pero lo importante no cambia. Y es que estamos deseando ver el esfuerzo, escuchar las asignaciones de nuestros hermanos y hermanas. Así que comencemos con la sección Tesoros de la Biblia y Antonio de la Rosa presentará el discurso Mantengamos la pureza moral.
Cuando nos estamos preparando para asistir o conectarnos por videoconferencia a cualquiera de nuestras reuniones, sin duda que prestamos buena atención a nuestro aspecto para no ir desalineados y también a nuestra ropa para que ésta no se muestre desalineada, para que esté limpia y arreglada, digna de la ocasión. Y es que, ¿quién de nosotros en alguna ocasión, cuando nos hemos vestido, nos hemos mirado delante del espejo y rápidamente nos hemos tenido que cambiar porque hemos notado que tenemos alguna mancha o alguna rotura? Sin duda que nos habrá pasado, ¿verdad? Pues fijaros, esta misma acción que tenemos con nuestra apariencia física es de vital importancia que la tomemos en el aspecto moral. Y es que no es nada fácil mantener lo que es nuestra pureza moral en un mundo que es completamente amoral. Ahora bien, ¿qué pudiéramos hacer o qué pudiera ayudarnos para que mantuviéramos nuestra pureza precisamente en este mundo en el que vivimos? Pues algo que sin duda nos ayudará es que podamos esforzarnos por tener la misma mente y el mismo pensamiento que tiene nuestro Dios Jehová con respecto a la moralidad. Analicemos, por ejemplo, en el libro de Levítico algunos de los versículos de los cuales podemos extraer sabias lecciones que nos ayudarán a mantener nuestra pureza moral. Por ejemplo, tras mencionar algunas de las depravantes actividades que tenían las naciones que rodeaban a los israelitas, Jehová les llegó a decir lo siguiente. Por favor, veámoslo en Levítico capítulo 18, el versículo 3. Levítico capítulo 18, versículo 3, les dijo Jehová: no se comporten como hacen los de la tierra de Egipto, donde ustedes vivieron. Tampoco hagan lo que hacen los de la tierra de Canaán, a donde los estoy llevando, y no anden según sus estatutos. Así notamos que para Jehová, el Dios Santo, el estilo de vida de aquellos que tuvieron cautivos a los israelitas, los egipcios, y también las naciones que iban a ser expulsadas delante de ellos, los cananeos, resultaban ser repugnantes a sus ojos. Y es que la tierra se había vuelto inmunda, contaminada, cual vertedero de desperdicios. Pues esta misma imagen de un vertedero repugnante es la que en nuestros días podemos ver en sentido moral a este mundo. Por desgracia, Satanás ha hecho que aumente la depravación y la contaminación moral, maquillándola y adornándola para que ésta resulte ser atrayente y para que parezca inofensiva, pero no deja de ser lo que verdaderamente es: un vertedero asqueroso. Un vertedero que si tratáramos de pasar por él y observar sus vistas, lo único que conseguiríamos sería mancharnos y contaminarnos. En el pasado, para proteger a la nación de Israel contra aquella contaminación moral de las naciones que los rodeaban, Jehová les dio una serie de leyes específicas que los ayudaban para precisamente mantenerse limpios, cosa que los gobernantes de aquellas naciones hacían totalmente todo lo contrario. Veamos lo que Jehová les llegó a mandar a los israelitas en Levítico capítulo 18, el versículo 6. Y luego leeremos también el versículo 22 y 23. Primeramente, versículo 6, dice: que ninguno de ustedes se acerque a uno de sus parientes cercanos para tener relaciones sexuales. Yo soy Jehová. Y el versículo 22 y 23 dice: no te acuestes con un hombre tal como lo haces con una mujer. Es un acto detestable. Que ningún hombre tenga relaciones sexuales con un animal, porque se haría impuro. Y que ninguna mujer se ponga delante de un animal para tener relaciones sexuales con él. Va en contra de lo que es natural. Así como vemos, Jehová le dio la ley de que no debían de cometer actos de incesto, homosexualidad y bestialismo, prácticas que no solo fomentaban a aquellos dirigentes cananeos, sino que precisamente los consideraban esenciales para su adoración idolátrica. Pero por el contrario, vemos que el pueblo de Dios tenía líderes que seguían la ley que Jehová les había dado. Y esto hacía que se promoviera la pureza moral, espiritual y física en el pueblo, lo que muestra a las claras de que Jehová estaba guiando y cuidando a su nación. De igual modo, en nuestros días, Jehová también ha logrado que su pueblo brille por su pureza moral en un mundo que es completamente amoral. Un mundo cuyas prácticas Satanás y sus dirigentes disfrazan bajo seudónimos como, por ejemplo, el de tolerancia. Ahora bien, si este mundo está actuando contrario a las normas morales de Jehová, ¿tomará el propio Jehová acaso alguna acción para poder remediarlo y para proteger a sus siervos fieles? Pues notemos lo que Jehová hizo en el pasado precisamente. Nuevamente acompañadme a Levítico, capítulo 18, los versículos 24 y 25. Notemos la acción que tomó con aquellas naciones. Versículo 24 del capítulo 18 dice: no se hagan impuros con ninguna de estas cosas, porque con todas estas cosas se han hecho impuras las naciones a las que voy a expulsar delante de ustedes. Por lo tanto, la tierra es impura y la castigaré por su error, y la tierra vomitará
a sus habitantes. Sí, Jehová cumplió su palabra de expulsar y castigar a aquellas naciones por sus prácticas depravantes, despejando así el camino para que su pueblo pudiera llegar a mantener la pureza moral. Cierto es que, como hemos mencionado, Jehová actuó de ese modo en el pasado, pero ¿y en el presente? ¿Qué hay de las personas que se niegan tercamente a seguir cambiando o cambiar su manera de vivir e insisten en seguir haciendo el mal? Pues en su caso, en ese nuevo mundo que tenemos muy cercano, también se llegarán a cumplir en ellos las palabras que se registran en el Proverbios capítulo 2, versículo 22, que también leeremos, por favor. Proverbios capítulo 2, versículo 22, notemos la acción que se tomará con respecto a estas personas. Dice: pero los malvados serán eliminados de la tierra y los traidores serán arrancados de ella. Así, sin duda, en este nuevo mundo desaparecerán las malas influencias y reinará la paz. Esto contribuirá a que las personas que llegan a obedecer las leyes de Jehová gradualmente sean liberadas de la imperfección hasta llegar a alcanzar la vida que realmente lo es, la vida eterna. Ahora bien, como es evidente, en estos momentos no nos encontramos en ese nuevo mundo de Dios, sino en el viejo e inmoral mundo de Satanás. Y precisamente el diablo no quiere que vivamos en ese nuevo mundo de Dios. Por ello, realiza el propio Satanás diferentes acciones para que la inmoralidad llegue a ser atrayente y para que no sea fácil el llegar a rechazarla y también para que ésta sea accesible a todo tipo de personas. Así, entre sus trampas más usadas en nuestros días y con mejores resultados para él se encuentran la abundante y repugnante pornografía, casi accesible desde cualquier aparato conectado a Internet y fácilmente visible sin ni siquiera buscarlo. Si nos viéramos en una situación comprometida de este tipo ante imágenes inmorales, ¿cómo deberíamos de reaccionar? Sí, ¿cómo le demostraríamos a Jehová que odiamos la inmoralidad? Pues notemos, como bien lo ilustra la imagen que tenemos en nuestra guía de actividades. En ella vemos a un esposo y padre que en su uso cotidiano del ordenador o la computadora, ya sea por su trabajo o por otras cuestiones, en un momento en el que está solo, de repente se encuentra con una imagen inmoral. ¿Cómo reacciona él? Pues vemos que sin pasar una fracción de segundo toma la acción de cerrar los ojos, girar la cabeza y bajar la pantalla del portátil, reflejando en su rostro un total rechazo a dicha imagen. Pero la cosa no queda ahí, sino que con la cabeza vuelta, abre los ojos, busca las imágenes de su familia que le ayudarán a tener buenos pensamientos y a contrarrestar los malos. Pues bien, si nosotros actuamos de ese mismo modo, le llegaremos a demostrar a Jehová que odiamos la inmoralidad y que nos esforzamos por mantener nuestra pureza moral. Así, nunca olvidemos que no estamos solos, sino que nuestro querido Padre Jehová nos ayudará de diversas maneras para que no caigamos en las trampas de Satanás y, por así decirlo, nos proporciona la ayuda que necesitamos mediante su palabra, la Biblia. Hemos, por ejemplo, observado en el libro de Levítico las diferentes leyes que se dio, que extraemos lecciones. O, por ejemplo, mediante su esclavo fiel y prudente, con diversas publicaciones bíblicas que tratan específicamente ese tema. Y asignaciones como, por ejemplo, la que estamos analizando en estos momentos. Así, estas ayudas pudieran llegar a compararse a un espejo especial. Dicho espejo tiene la magnífica capacidad de que podamos vernos con una visión de 360 grados, visión capaz de que podamos captar hasta el más mínimo detalle de cómo vamos arreglados en el momento. Así, con una visión de estas características, sin duda lograremos evitar o corregir cualquier defecto que podamos tener en nuestra pureza moral. Por lo tanto, la recomendación es que nunca dejemos de usar dicho espejo y así evitar toda contaminación de este sucio viejo mundo del diablo, para que así logremos entrar en el pacífico nuevo mundo que Jehová nos está preparando a todos. Qué ideas tan prácticas y buenos ejemplos, Antonio. Muchas gracias también por utilizar la imagen y ayudarnos a vernos en esa escena. Desde luego, una reacción a tiempo nos permite mantener la pureza. Continuamos hablando de tesoros. Con la ayuda de todos los que estamos aquí presentes, sigamos las preguntas del hermano Rubén Barea y busquemos juntos perlas escondidas. Pues a continuación disfrutaremos mucho de escuchar vuestros comentarios
fruto de vuestra buena preparación e investigación. Pues en base a los versículos de Levítico capítulo 19, 9 y 10, la pregunta dice: ¿cómo protegía la ley a los pobres? Hermana Atkinson. Una ley que protegía a los pobres era la ley de rebusca. Esa ley de rebusca fue tan cariñoso porque esa ley dio a los pobres una forma digna de mantener a su familia. Muy bien, muchas gracias por tu comentario. Hermano Félix Cogollo. La provisión de la rebusca evitaba la pereza y fomentaba el trabajo duro. El que nosotros también seamos trabajadores también nos permitirá tener ingresos para poder también ayudar a los que están en necesidad. Muy bien, muchas gracias. Hermana Gretel. Y también nos enseña que Jehová espera que seamos personas generosas y podemos hacerlo cuando somos observadores en nuestra congregación con nuestros hermanos y tratamos de buscar maneras prácticas de ayudarles. Muy bien. Hermana de Barea. Y también, aparte de ser generosos, es una provisión que da Jehová. O sea, que si alguna vez lo necesitemos, tengamos la actitud correcta y también la podamos aceptar. Muy bien. Pues muchas gracias por contestar la pregunta y por la aplicación práctica que habéis encontrado allá. La siguiente pregunta: ¿qué perlas espirituales han encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Atkinson. Jehová siempre ayudó a los israelitas recordándoles que deben estar separados de las otras naciones. Un ejemplo excelente es la ley de Levítico 19 y versículo 19. Aquí Jehová dijo que no está permitido mezclar diferentes semillas el sembra. Y esta le ayudó a los israelitas a no olvidar su condición separada y distinta como pueblo de Dios bajo su gobierno real. Muy bien, muchas gracias por tu comentario. Hermano Martín. En Levítico 19:2 leemos que tenemos que ser santos porque Jehová es santo. Y ese mandato pues nos muestra que Jehová confía en nosotros, ¿no? Nunca espera que demos más de lo que podamos dar, sino que sabe que como estamos hechos a su imagen, a su semejanza, está seguro de que podemos y tenemos el potencial de poder cultivar cierto grado de santidad como Él hace. Por eso nos hace tener más amor por Jehová y acercarnos más a Él. Muy bien, muchas gracias. Hermana de Alonso. Buscando información para Levítico 19, versículo 32, que habla de honrar a las personas mayores, leí: anciano de 84 años en la escuela porque quiere aprender a leer la Biblia. Hermana de 80 años camina largas distancias para predicar e ir a las reuniones. Hermanas de 60 a 84 años de edad colocan el césped en la sucursal. Hermano de 81 años aprende a saludar en 32 idiomas. Precursor de 105 años. Esto es solo una pequeña muestra de grandes ejemplos que tenemos en nuestras congregaciones y que se merecen todo nuestro respeto y honra. Sin duda, muchas gracias por citar estos ejemplos. Hermano Pablo Miguel. De todas las leyes e instrucciones del Levítico capítulo 19, es muy curiosa la del versículo 17 que dice: no odies a tu hermano en tu corazón. Y es que de todas las leyes, esta era la única que solo podía juzgarla Jehová. Si alguien robaba o si alguien cosechaba más allá de las orillas, todo el mundo podía verlo. Pero si alguien tenía alguno de rencor contra su hermano en su corazón, Jehová era el único que podía verlo. Por lo importante de que cuidemos nuestras acciones, pero también nuestros sentimientos. Muy buena lección, muchas gracias. Hermano Cobo. Vemos en el capítulo 18, en varios versículos, por ejemplo en el 4, el 5 o el 6, la expresión yo soy Jehová o yo soy Jehová tu Dios. De esta forma, Jehová les recordaba continuamente a los israelitas que pertenecían a un pueblo especial y que Él era su Dios. Nosotros de igual forma nunca hemos de olvidar nuestra identidad cristiana y que Jehová es nuestro Dios y que pertenecemos a su pueblo. Muy bien, muchas gracias. Hermana Kesia. En el capítulo 18, en el versículo 2, Jehová le dice a los israelitas que no se comporten como lo hacen los de la tierra de Egipto. Y es que los egipcios practicaban muchas cosas que Jehová no aceptaba.
Sin embargo, para los egipcios eran cosas totalmente normales. Así que nos enseña una lección muy práctica para nuestros días. Hoy día es muy parecido. Las personas del mundo practican cosas que son para ellos totalmente normales, pero violan directamente la ley de Jehová. Así que la lección sigue siendo muy práctica para nosotros. Seguir protegiendo nuestro corazón para que con el paso del tiempo no veamos esas prácticas que Jehová odia como normales. Muy bien, muchas gracias. Hermano Alonso. El versículo 27 del capítulo 19 también les recordaba a los israelitas que no debían afeitarse el pelo de los lados de la cabeza ni dañar las puntas de su barba. Quizás una lectura superficial podría hacernos pensar que era una ley muy extremista. Sin embargo, lo cierto es que esto no les prohibía arreglarse la barba, ni mucho menos, de hecho lo hacían. Realmente lo que les impedía era arreglarse como lo hacían los paganos. Y precisamente porque estaba muy relacionado con las prácticas religiosas paganas que ellos realizaban. De modo que los israelitas podían ver la importancia de mantener un buen arreglo en todo momento. Y nosotros queremos también hacer lo mismo, queremos tenerlo presente, queremos que nuestra forma de vestirnos, de arreglarnos, en todo momento y en toda circunstancia muestre que somos siervos fieles de Jehová. Muy bien, importante lección. Muchas gracias. Hermana Patricia. En la ley vemos que Jehová desde siempre ha condenado la homosexualidad, sin embargo Satanás ha conseguido normalizarla hoy en día. Una de las maneras en las que lo está consiguiendo es que está haciendo que en las series de televisión, por ejemplo, aparezcan cada vez un número mayor de personajes que son homosexuales. Y esto está haciendo que una tercera parte de la población de algunos países piense que uno de cada tres personas es homosexual. Entonces, al final piensan que la mayoría lo son o que hay muchísimos que lo son y por lo tanto ya no se ve como algo extraño. Interesante, ¿eh? Muchas gracias. Hermano Mora. Jehová es un Dios de amor y por lo tanto quiere que lo amemos también con palabras y con hechos. Y el amor al prójimo que se menciona en el versículo 18 debe ser un amor que hagamos hacia nuestros hermanos, pero también hacia todas las personas en general. Debemos evitar el ser parciales, egoístas, mentirosos o engañar a las personas, porque el amor que sale de nosotros debe ser un amor puro, como el que Jehová tiene por todas las personas de este mundo, independientemente de que sean sus siervos o no. Muy bien. Hermana Miriam de la Rosa. También en Levítico 19, versículo 14, ahí menciona: no maldigas a un sordo ni pongas obstáculos delante de un ciego. Y es cierto que los israelitas pues no debían de burlarse o invocar el mal contra estas personas porque no podían defenderse. Pues hoy también en nuestras congregaciones hay personas que están incapacitadas o de edad avanzada. ¿Qué podemos hacer nosotros por ayudarlas? Pues podemos visitarlas, pasar tiempo con ellos e incluso también podemos comprar o arreglarle alguna cosa. Muchas gracias, una buena sugerencia. Hermana de Martín. Capítulo 19, versículo 18 también dice que no guarde rencor, ¿no? A menudo nos cuesta perdonar cuando la persona que nos ofendió es un hermano, un buen amigo o un familiar, pero lo que nos va a ayudar a vencer el resentimiento es recordar que Jehová lo ve todo, que está al tanto de todos los problemas e injusticias y que a su debido momento lo va a reparar. Así es, muy bien. Hermano Epocero. En Levítico 19:16 también se les advertía en cuanto a la calumnia, ¿no? Entonces que tuvieran cuidado con lo que procedía de su boca, porque se podía esparcir en el pueblo como un fuego, ¿no? Bueno, pues nosotros también, ¿no? Queremos siempre hablar de forma positiva de nuestros hermanos y evitar el chisme, que es previo a la calumnia. Así es, muy bien, ¿no? Tenemos tiempo para un último comentario, hermano Valentín. Levítico 18:5 destaca la necesidad del rescate. Los israelitas fueron condenados por la ley debido a que no pudieron cumplir con sus normas perfectas, por lo que necesitaban algo más que la ley mosaica para tener la esperanza de vida eterna. Y es por ello, como menciona Gálatas 3:13, Cristo nos compró y nos liberó de la maldición de la ley. Por lo tanto, entendemos que es una enseñanza que debemos transmitir, que es sumamente importante y que debemos apreciar y valorar. Muchas gracias, Valentín, y a todos los que habéis participado. Hemos disfrutado mucho con vuestra investigación.
Gracias, hermano Barea, por buscar tantos comentarios, casi 15 perlas, aparte de las respuestas a la primera pregunta, así que excelente. Hemos salido muy enriquecidos después de esta asignación. Gracias por la generosidad de todos al compartir vuestra investigación. La última parte de la sección Tesoros de la Biblia, como cualquier otra semana, es una lectura. Nuestro hermano Daniel Martín, está ya preparado, así que busquemos Levítico 18, del 1 al 15, y sigámosle en la lectura. Jehová siguió hablando con Moisés y le dijo: diles a los israelitas, yo soy Jehová su Dios. No se comporten como lo hacen los de la tierra de Egipto, donde ustedes vivieron. Tampoco hagan lo que hacen los de la tierra de Canaán, a donde los estoy llevando. Y no anden según sus estatutos. Cumplan mis decisiones judiciales, y anden según mis estatutos y obedézcanlos. Yo soy Jehová su Dios. Tienen que obedecer mis estatutos y mis decisiones judiciales. El que lo haga vivirá gracias a ellos. Yo soy Jehová. Que ninguno de ustedes se acerque a uno de sus parientes cercanos para tener relaciones sexuales. Yo soy Jehová. No tengas relaciones sexuales con tu padre, ni tengas relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre. No tengas relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con la esposa de tu padre. Esto le traería deshonra a tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu hermana, sea la hija de tu padre o la hija de tu madre, sea que haya nacido en la misma casa o fuera de ella. No tengas relaciones sexuales con la hija de tu hijo o con la hija de tu hija, porque esto te traería deshonra. No tengas relaciones sexuales con la hija de la esposa de tu padre, la descendencia de tu padre, porque ella es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu padre, ella es pariente de sangre de tu padre. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu madre, porque ella es pariente de sangre de tu madre. No deshonres al hermano de tu padre al tener relaciones sexuales con su esposa. Ella es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera. Ella es la esposa de tu hijo. No tengas relaciones sexuales con ella. Muchas gracias por la precisión y con la calidad con la que has leído, hermano Martín. Desde luego nos imaginamos cómo se leería la ley ante todos los israelitas hace tantos siglos. Excelente. Y lo cierto es que no era fácil. A veces el desafío de una lectura exacta, que era, por cierto, la lección que has practicado durante esta lectura, la lección número 5 del folleto Maestros, no tiene tanto que ver con la pronunciación de algunas palabras un poco más complicadas, sino con la naturaleza del contenido, con el relato en sí mismo. Y es que a veces quizás un contenido así nos podría poner un poco más incómodos o nerviosos y hacer que, bueno, no leyésemos de la forma tan precisa o exacta como quisiéramos, pero apreciamos mucho la dignidad que has conferido o que has aportado a la lectura. Además, otra dificultad añadida, y que la has solventado muy bien, francamente bien, es que a partir del versículo 7, la mayoría de los versículos comenzaban igual, con la misma frase. A veces eso hace que caigamos en la monotonía o que demos por sentado cómo va a continuar el versículo y eso nos hace que tropecemos, pero desde luego que has mantenido la atención, la concentración, la exactitud a lo largo de los 15 versículos. Enhorabuena por el esfuerzo. Para iniciar la segunda sección de la reunión, Seamos Mejores Maestros, veamos un video con la idea recomendada de la guía de actividades para una primera conversación. Prestemos mucha atención porque necesitaremos vuestra ayuda. En algún momento determinado de la escenificación plantearemos algunas preguntas. Mucha gente se pregunta si Dios escucha las oraciones. ¿Qué piensa usted? Yo creo que sí. Pues la primera pregunta sería, ¿cómo respondería si la persona dijera que nadie escucha nuestras oraciones? Lanzamos la pregunta al auditorio. Hermano Cobo, Kevin. Bueno, nunca vamos a hacerla sentir mal. Quizá podríamos decirle que hay muchas personas que piensan como usted. Muy buen detalle y breve. Hermana Gretel González. Sí, quizás nosotros también pensábamos así, podríamos decírselo. Yo también pensaba como usted, pero mire lo que descubrí en la Biblia. Exacto, muy bien.
pues podemos seguir con la escenificación. Yo también lo creo, por lo que dice la Biblia. Mire qué dice de Dios en Salmo 65:2. A ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase. ¿Qué dice de Dios este versículo? Que escucha las oraciones. Así es. Nada que ver con otras personas que tienen mucha autoridad, pero que son inaccesibles. Y según lo que leímos, ¿cree que Dios quiere que le oremos en un idioma en concreto? No creo. Tiene razón. Vimos que Dios escucha las oraciones de gente de toda clase, de personas que hablan diferentes idiomas. No importa en qué idioma le oremos. Podemos contarle cómo nos sentimos y Él nos entiende. Como es nuestro Padre, se preocupa por todos nosotros. La segunda pregunta es, ¿qué publicación del kit de enseñanza le ofreceríamos a la persona? Hermana Barea, Gema. Pues podríamos ofrecerle el folleto Buenas Noticias y justamente la lección 12 habla de cómo podernos acercarnos a Dios y hay los dos primeros puntos contesta la pregunta, ¿escucha a Dios todas las oraciones? Y el segundo, ¿de qué formas debemos orar? Muy buena propuesta. Hermana Cuesta, Arantxa. También tenemos a nuestra disposición el libro Nos enseña y en el capítulo 17 podemos analizar la oración, un regalo de Dios. Muy bien. Hermana Martín, Elizabeth. Y precisamente la atalaya número 1 de este año 2021, también el título es ¿Sirve de algo orar? Y responde a 4 preguntas muy interesantes que le pueden ser muy útiles. Muy bien. Hermana de la Rosa, Miriam. Y también tenemos un vídeo precisamente que habla acerca de eso. ¿Escucha a Dios todas las oraciones? Qué buenas recomendaciones. Hermano Pocero, Geyalí. También depende del tipo de persona con la que estemos hablando, cuál ha sido su educación. Quizás también hay una lección muy interesante en el folleto Escucha y Vivirá, que se titula Nos escucha Jehová. Es muy sencilla y de esta forma la persona lo va a poder entender. Muy bien, muchas gracias por la propuesta también. Pues veamos la conclusión de la escena. Esta publicación explica más cosas sobre la oración. Si quiere leerla, me encantaría que se la quedara. Sí, claro. Y la próxima vez que venga, podemos ver sobre qué cosas podemos orar. ¿Cuándo podemos volver a hablar? Qué demostración tan buena. La pregunta es, ¿se podrá aplicar a nuestro territorio? Bueno, pues veamos cómo. Y es que nuestra hermana Ilona Abón la va a adaptar. Su compañera será nuestra hermana Gema Barea. Pues como le iba diciendo, estamos muy contentos con Sara. Aprende muy bien y participa mucho en clase. Tenemos que felicitarles como padres porque es una niña muy educada. Me alegra escuchar que Sara participa bien en clase y que usted está satisfecha con su rendimiento. Sara me dijo que siempre le da tiempo para orar antes de comer. Como usted ya sabe, somos hijos de Jehová y eso es muy importante para nosotros. Me gustaría darle las gracias por eso. Es un placer. Da gusto verla cuando hace su oración. Además, es la única que lo hace. Hoy día no se ven a muchos niños orar. En realidad, si le soy sincera, yo tampoco hago oraciones. Oh, ¿puede preguntarle por qué ha dejado de hacerlo? Bueno, pienso que él no nos escucha. Eso lo he escuchado más de una vez. Muchos oran por un problema específico y no se soluciona. ¿Es eso lo que le pasa a usted? Sí, más o menos es eso. Me puedo imaginar que se pide por una solución y el problema sigue. Esto le haga dudar. Pero mire por favor lo que dice la Biblia en uno de los salmos. A ti, Dios, el que
el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase. Aquí se llama a Dios el oidor de la oración. Eso quiere decir que Dios nos escucha. Pero, para ilustrarlo, si los niños de su clase solo le pidieran todo el tiempo que les dé caramelos, ¿se los daría? No, claro que no se los daría. Claro, Dios hace lo mismo. Él escucha nuestras oraciones si pedimos de la forma y las cosas correctamente. Pero entiendo que tiene más tutorías con otros padres, así que no lo tomaré más tiempo. Otro día me gustaría continuar hablando sobre qué cosas podemos pedir en oración. Pues me parece un tema interesante. Además, tengo curiosidad. Es verdad que ahora tengo que hablar con otros papás, pero los jueves por la tarde estoy más libre. Ok, lo haré. Nos vemos. Chao. Qué buen modelo nos has puesto, Ilona. Excelente, ¿eh? Muy buena forma de utilizar el tema de conversación propuesto en la guía en una conversación que desde luego ha sido muy natural, ¿eh? La lección que practicabas hoy, esa lección número 3 del folleto Maestros, tiene que ver con el uso de preguntas. Y vaya si la has practicado, ¿eh? Muy bien, ¿eh? En una conversación tan breve, porque ha sido breve, muy directa, pero has utilizado preguntas, fundamentalmente preguntas quizás para despertar el razonamiento de la persona, preguntas de punto de vista. Por ejemplo, puedo preguntarle por qué ha dejado de orar, o quizás es por esto, porque ha visto que no ha respondido a algunas preguntas o algunos problemas como usted le había pedido a Dios. Excelente la forma en la que has guiado el punto de vista de la persona y has llegado a una conclusión que armonice con el texto de la Biblia que has escogido. Y así todo no ha sonado como un interrogatorio, así que has dado con la clave, con un uso muy equilibrado de esas cuestiones o preguntas. Enhorabuena, Ilona. Bueno, aún tenemos a un estudiante que está deseando presentar su asignación, la última de esta sección. Hoy es un discurso. Nuestro hermano Miguel Cerdán responderá a la siguiente cuestión. ¿Deben los cristianos seguir las restricciones que imponía la ley al matrimonio entre parientes? Escuchemos. Desde niños, nuestros padres nos dan numerosas instrucciones para que tomemos decisiones que nos protejan. Por ejemplo, nos dicen que no juguemos con el fuego, que no metamos los dedos en el enchufe o que antes de cruzar les demos la mano. Todas estas decisiones sin duda que nos protegen. Del mismo modo, Jehová también le dio a los israelitas normas para que los protegiesen, como en la ley mosaica. Una de esas normas que les dio fue la prohibición del matrimonio entre parientes consanguíneos, tal y como podemos leer entre los versículos 6 y 20 del capítulo 18 de Levítico. En los próximos minutos responderemos 2 preguntas sobre esta ley. La primera de ellas es, ¿debemos los cristianos de la actualidad cumplir con esta norma, puesto que no estamos bajo la ley mosaica? Y la segunda es, ¿qué nos enseña sobre Jehová esta ley? Pues para empezar con la primera pregunta, podemos leer juntos Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Allí dice, que todos se sometan a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que existen han sido colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Como hemos leído en este versículo, ¿qué debemos hacer los cristianos? Debemos someternos a las leyes que establecen las autoridades superiores. Y es que en cada país existen leyes que regulan el matrimonio entre parientes. La mayoría de estas leyes se suelen basar en factores genéticos, porque hay muchas más probabilidades de sufrir enfermedades o defectos hereditarios. Por otro lado, los cristianos también debemos tener muy en cuenta lo que podemos leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 3. Allí nos dice, no estamos haciendo nada que haga tropezar a otros, para que nadie pueda encontrar defectos en nuestro ministerio. Si queremos cumplir con este mandato, ¿qué deberíamos hacer? Pues no debemos permitir que nuestros actos o decisiones causen oprobio en la congregación o reflejen falta de respeto o consideración
a las costumbres del lugar en el que vivimos. Por tanto, una vez que hemos respondido a la primera pregunta, en la que hemos visto que los cristianos debemos respetar esta norma a pesar de no estar bajo la ley mosaica, podemos responder la segunda. ¿Qué nos enseña Jehová sobre Jehová esta ley? Bueno, Jehová con estas leyes, que los israelitas tal vez no entendiesen por completo, protegió al pueblo de Israel de enfermedades y de defectos hereditarios. En nuestros días, Jehová se vale del esclavo fiel y prudente para protegernos mediante sus instrucciones. ¿Qué hacemos nosotros cuando las recibimos? ¿Pensamos que son demasiado estrictas o que no aplican en el lugar en el que vivimos? Recordemos que en la época de los israelitas la ciencia no conocía aún la influencia que podía llegar a tener el factor genético en los descendientes, y aunque quizás ellos no entendiesen por completo esta norma, sin duda que obedecerla les protegió. Del mismo modo, cuando recibamos instrucciones y no las entendamos, recordemos que Jehová nos tiene profundo cariño y amor, y que sus normas siempre nos protegen. En resumen, hemos visto que Jehová desea que usemos su palabra para entrenar nuestra conciencia. ¿Por qué razón? Porque aunque no estamos bajo la ley mosaica, Jehová nos ha dado una multitud de principios que nos ayudan a tomar buenas decisiones, que nos protegen y nos hacen felices, como en el caso de la ley que hemos analizado hoy. Por tanto, este análisis nos ayuda a crear un patrón, y es que cuando no haya una ley específica que nos diga qué hacer, como por ejemplo, qué decisiones o diversiones escoger, qué cónyuge es el apropiado, qué empleo aceptar y cuál no, o hasta qué nivel de estudios debo cursar, busquemos en la palabra de Dios los principios que nos muestren cuál es su voluntad y así dejaremos de ser niños para convertirnos en adultos, de tal modo que podremos utilizar el fuego para cocinar, podremos utilizar los enchufes para conectar nuestros aparatos electrónicos o podremos cruzar la calle simplemente mirando antes a ambos lados. Así que no lo dudemos, hermanos. Si buscamos la guía de Jehová al tomar decisiones, podemos tener la certeza de que estas decisiones nos protegerán y nos ayudarán a ser felices siempre. Qué discurso tan sencillo, pero tan positivo, Miguel. Enhorabuena, excelente. No era fácil explicar cuestiones que despiertan cierta sensibilidad, técnicas incluso, de la forma en la que lo has hecho, pero desde el mismo inicio, con esa introducción, has logrado que pensemos en términos de sentimientos. ¿Con qué motivación Jehová decidió establecer esta ley? Muy bien. Quizás una de las claves para haber hecho tan buen discurso tiene que ver con la lección número 7, la lección del folleto Maestros, en la que has practicado en este discurso. Usar información exacta y convincente. Es cierto que tenías ya una fuente de información muy buena, era una pregunta de los lectores, pero sobre todo has permitido que el peso recaiga en lo que realmente lo tiene, lo que tiene que ser convincente, la Biblia. Hay una sugerencia muy sencilla, pero que podemos grabar esta fórmula en la mente después de leer un texto bíblico. Dice, ayude a sus oyentes a razonar. Después de leer un texto bíblico o citar de una fuente, haga preguntas con tacto o ponga un ejemplo para ayudar a sus oyentes a llegar a la conclusión correcta. Y lo has hecho muy bien. Has decidido utilizar la misma pregunta para ambos textos bíblicos. ¿Qué debemos hacer los cristianos si queremos cumplir con este versículo? Así que, de nuevo, excelente. Muy buen trabajo y preparación. De hecho, ¿qué dos asignaciones estudiantiles tan ejemplares hemos visto hoy? Gracias por mostrarnos formas concretas en las que podemos mejorar nuestra enseñanza. Antes de continuar con la tercera sección de nuestra reunión, nuestra vida cristiana, cantemos la canción número 134. Los hijos son un regalo de Dios.
como ya nos ha adelantado la canción que acabamos de entonar, los siguientes 15 minutos hablaremos mucho de los hijos, y es que tienen un papel muy importante en nuestra vida cristiana. La primera parte la presentará nuestro hermano Félix Cobollo. Su discurso tiene que ver con la serie Hazte amigo de Jehová. En esta ocasión la lección es: protejan a sus hijos. La Biblia dice que Satanás es como un león rugiente que nos quiere comer. Y todos recordamos muy bien 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Su adversario, el diablo, anda alrededor vuestro como un león rugiente tratando de devorar a alguien. Igual que los leones a menudo escogen a los animales pequeños para atacarlos, Satanás y sus demonios muchas veces escogen a los niños. Pero Jehová es más poderoso que Satanás y puede proteger a los niños que le sirven o remediar cualquier cosa mala que Satanás les haga. Una forma es mediante el vídeo que veremos a continuación, lección 17 de la serie Hazte amigo de Jehová. Protejan a sus hijos. Por favor, prestemos atención a este vídeo. Niños, Jehová desea que sean felices y que se sientan seguros. Pero algunas personas quieren hacerles cosas malas. Por eso, Jehová les ha dado la conciencia. La conciencia es como una alarma que les avisa cuando algo está mal. Además, los protege del peligro. Mamá y yo vamos a probar si esta alarma les funciona. ¿Están listos? Supongamos que alguien te dice algo que te hace sentir mal o te asusta. ¿Qué harías? No sé, eso no me gusta. ¡Para! Muy bien. Le dices para y se lo cuentas a papá y mamá. Sea lo que sea, siempre debes contarnos todo lo que te digan. Sofía, ¿y si alguien te pide que hagas algo que te hace sentir mal? Le diría no. Eso es. Debes decir no y te vas. ¿Y si trataran de tocarte donde no deben? No los dejaría. Me iría. Muy bien, Caleb. Aunque sea alguien que conozcas o sea un amigo, debes decir no y salir corriendo. También debes gritarle: no hagas eso, se lo voy a decir a mis papás. No hagas eso, se lo voy a decir a mis papás. El mundo puede asustarlos un poco, pero no están solos. Recuerden que tienen una conciencia, unos papás que los quieren, y también tienen a Jehová. Qué práctico y útil que es este vídeo. Lección para los niños. Tal como hemos visto, puede que alguna persona te quiera hacer daño. Finja ser amigo tuyo y quizás te ofrezca algo si prometes no decirle nada a nadie. Si te pasa esto, escucha la alarma de tu conciencia. Rechaza a esta persona, no le tengas miedo y díselo enseguida a papá y mamá. Esa persona es mala y quiere hacerte daño igual que el diablo. Con este vídeo de Sofía y Caleb también hay una actividad para hacer en familia muy útil y que sirve de preparación. Proverbio 22:3. El prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Mencionamos algunas ideas de dicha actividad para evitar el peligro. Vemos el encabezado. ¿Funcionan tus alarmas? Padres, digan a sus hijos qué partes de su cuerpo no debería tocar nadie. Llamen a esas partes por su nombre. Padres, jueguen con su hijo. ¿Qué haría si? Pregúntenle qué haría en diferentes situaciones. Niños, practiquen lo que van a decir. Y vemos la viñeta. No hagas eso, se lo voy a decir a mis papás.
¿Qué prácticas son estas sugerencias para cuidar de los pequeños, preparándose de antemano? En conclusión, si alguna persona te quiere hacer algo malo, sigue las alarmas de tu conciencia. Obedece a tus papás y Jehová te protegerá para que nadie te haga daño. Gracias, Félix, por subrayar las lecciones de este video. Y seguimos más o menos con la misma línea, con el mismo tema. En esta ocasión, contando con la participación de todos, si es posible. Y es que el hermano Valentín Cuesta presentará el siguiente análisis con el auditorio. Padres, enseñen a sus hijos a estar preparados. En el campo de la seguridad hay dos métodos de protección: la seguridad activa y la seguridad pasiva. Podemos ejemplificarlo con nuestra vivienda. La seguridad pasiva pueden ser las puertas, los muros que nos protegen del fuego, pero la seguridad activa son aquellos elementos que nos avisan, como pueden ser los detectores, o que nos protegen, como pueden ser los extintores. Pues bien, para proteger moral, espiritual y físicamente a los pequeños, a los niños o a los jóvenes, tenemos elementos de seguridad pasiva, como es tener un buen entorno, buenas compañías, como pueden ser los padres, los hermanos maduros de la congregación, pero claro, no siempre van a estar en estas circunstancias tan idílicas. Es por ello que necesitan elementos de protección activa. ¿Y cuáles pueden ser estos? Que les pueden proteger cuando están solos. Los principios recogidos en la Biblia, las enseñanzas que nos da Jehová. Es por ello que Eclesiastés, capítulo 7, versículo 12, menciona lo siguiente. Te invito a leer conmigo Eclesiastés 7:12. Ahí nos dice: porque la sabiduría es una protección, igual que el dinero es una protección. Pero esta es la ventaja del conocimiento: la sabiduría conserva la vida de su dueño. Sí, puede ser complicado abordar la educación de los jóvenes, especialmente cuando tiene que ver con el ámbito de la educación sexual, pero es necesaria porque tiene que ser una protección. Jehová comprende esos sentimientos y nos ayuda. Veamos el ejemplo de 3 familias de diferentes culturas y circunstancias y de lo que podemos aprender de ellos. En el siguiente vídeo, edifiquemos una casa que aguante. Protejamos a nuestros hijos de lo que es malo. Hablar de sexo con Emilien a veces es difícil porque él es un niño y yo lo estoy criando sola. Me quedé viuda hace 9 años. Además, no me encuentro cómoda hablando de educación sexual. En nuestra cultura, el sexo es un tema tabú. Tanto es así que los padres no les hablan a sus hijos sobre sexo. Es difícil saber con exactitud cuánta información dar a los hijos. Los niños son muy curiosos. Nos preocupa que se les despierten malos pensamientos. Criar a los hijos en los últimos días de este sistema es un verdadero desafío. La crianza no es fácil en una familia en la que hay hijastros, pero tenemos a Jehová y Él nos ayuda a educar a los niños. Jehová nos ha encargado criar a nuestros hijos en la verdad. Y esa es una gran responsabilidad, pero me siento tranquila y segura porque su organización siempre nos da lo que necesitamos al tiempo debido para que lo logremos. Aprovecho los videos del esclavo fiel y discreto que tienen que ver con temas que le interesan a Emilien. El video Protejan a sus hijos en particular, que habla sobre los depredadores sexuales, me ha servido para iniciar conversaciones sobre sexualidad. Podemos enseñarles a nuestros hijos sobre sexo antes de que lo haga el mundo de Satanás. El capítulo 32 del libro Aprendamos del Gran Maestro tiene muy buenas preguntas. Nos ayuda a ver cuánto saben del tema y lo que tienen en el corazón.
Y si les hablamos de sexo ahora que son pequeños, resultará menos incómodo conversar sobre temas más complejos cuando sean mayores. Siempre nos basamos en lo que dice la Biblia sobre la sexualidad. Y esto ha ayudado a los niños a querer agradar a Jehová. Cada vez que vamos al campo a trabajar, tenemos muchas conversaciones con los chicos. Veo que Jehová ha bendecido nuestros esfuerzos. No tienen problemas entre ellos ni con los demás. Pues bien, después de ver este vídeo, podemos considerarlo y analizarlo con las siguientes preguntas. ¿Por qué se les hace difícil a algunos padres hablar de sexo con sus hijos? Hermano Martín. Algunas razones bien podrían ser que no se sienten cómodos hablando de esos temas, o que también en la cultura en la que ellos están, pues también hablar de esos temas es algo tabú. Muy bien, correcto. Así es. Hermana Patricia. En el caso de la primera hermana, ella además estaba criando sola a su hijo, que además era chico, entonces no se sentía muy cómoda hablando de ese tema con él. Muy bien, correcto, así es. Hermano Alonso. También hemos visto como en el caso de la segunda familia también temían que quizás por tratar estos temas con sus hijos, que son muy curiosos, pues se les despertasen malos deseos. Correcto, muy bien, así es. La segunda pregunta es, ¿por qué deben los padres criar a sus hijos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová? Hermana Cuesta. Pues porque Jehová ha delegado en ellos esta responsabilidad y si ellos no cumplen con ella, sabemos que el mundo lo hará por ellos. Así es, correcto. Muy bien. Es claro, ¿eh? La tercera pregunta. ¿Qué herramientas les ha dado la organización de Jehová a los padres? Como vemos en las ilustraciones de la guía de actividad. Hermana Atkinson. La organización hicieron vídeos y publicaciones para ayudar a los padres a enseñar a sus hijos y hablar incluso sobre asuntos difíciles. Muy bien, correcto. Hermano Mora. Incluso para tratar este tema desde la propia perspectiva de los jóvenes, ¿no? En la parte para los adolescentes de la información que aquí menciona el vídeo que hay de lo que opinan otros jóvenes el acoso sexual, o muchos artículos de los jóvenes preguntan o bajo enseñanzas bíblicas en el apartado de los jóvenes. Muy bien, muchas gracias por enfatizar este detalle. Hermana Barea. Y hay muchas herramientas prácticas porque, como hemos visto en la anterior asignación, el vídeo ayuda a muchos padres cómo poner en escena con sus hijos qué situaciones se pueden surgir, e igualmente actividades que pueden hacer con ellos para destacar cosas importantes. Excelente, muchas gracias. Y la última pregunta, ¿por qué es importante que haya una buena comunicación con los hijos antes de que surjan los problemas? Hermana Alonso. Porque es bueno que les enseñemos antes de que este mundo de Satanás lo haga. Y además, como decían uno de los padres, si les hablan ahora de sexo cuando son pequeños, cuando sean más mayores les será más fácil. Así es, correcto. Hermano Pocero. También porque será una inversión para los propios padres. Una madre decía, de esa forma me siento tranquila y segura. Pues eso es una maravilla. Qué bueno, claro que sí. Hermano Cogollo. También hemos visto el ejemplo de una familia con hijastros y el papá decía que la buena comunicación había permitido de que no hubiera problemas entre ellos ni con los demás. Así es, correcto. Muchas gracias. Quizás pudiera ser un gran desafío para los padres hablar de un tema tan delicado como la educación sexual, pero Jehová es el mejor ejemplo. De hecho, vémoslo con cuánta transparencia y claridad
ha enseñado en este aspecto en el capítulo 18 de Levítico. Además, los hijos, tal y como dice el Salmo 127.3, son una herencia de Jehová, por lo que Él tiene voz en su educación. Cuando los preparamos siguiendo sus principios, demostramos que valoramos esta herencia. Qué detalles tan directos pero oportunos habéis compartido. Muchas gracias, hermano Cuesta, por este análisis conjunto. Estamos seguros de que esta información puede cambiar para bien el futuro de nuestros más jovencitos en las congregaciones. Aún queda un plato fuerte de esta reunión. Estamos realmente impresionados con las joyas del libro Adoración Pura. Hoy terminaremos el estudio del capítulo número 2 y seguro que el hermano Alberto Alonso, el conductor del estudio bíblico de la congregación hoy, agradecerá todos los comentarios que se puedan ofrecer. Disfrutaremos en esta ocasión de la lectura de nuestro hermano Pablo Miguel Fernández. Comenzamos con el estudio del libro de congregación y, como sabéis, seguimos analizando el capítulo 2. Terminaremos hoy de analizarlo juntos. Se titula Dios aprobó sus ofrendas y, como sabéis, hemos estado analizando el ejemplo de Abel, los ejemplos de muchos de los patriarcas, lecciones aprendidas de la nación de Israel, y hoy comenzaremos analizando el ejemplo de Ezequiel. Y analizaremos 4 aspectos básicos, como hemos estado haciéndolo durante todo este estudio. 4 aspectos básicos de la adoración pura: el destinatario, la calidad de nuestra adoración, el método y, por supuesto, los motivos. Para comenzar con el estudio esta tarde tenemos preparado a nuestro hermano Fernández, que nos ayudará con la lectura. Leamos juntos, por favor, los párrafos 28 y 29. Ezequiel conocía muy bien el sistema de adoración que había en el templo construido por Salomón. Su padre, que era sacerdote, debió haber servido en el templo cuando le tocaba su turno. Es lógico pensar que Ezequiel tuviera una infancia feliz. Seguro que su padre le hablaba de Jehová y le enseñaba la ley. De hecho, más o menos para cuando nació Ezequiel en el templo se encontró el libro de la ley. Cuando el buen rey Josías, quien gobernaba en esa época, escuchó la lectura de ese libro, quedó tan impresionado que se esforzó todavía más por promover la adoración pura. Ezequiel cumplió con los 4 requisitos de la adoración pura, igual que los hombres fieles que vivieron antes que él. Al estudiar el libro de Ezequiel, comprobamos que él sirvió solamente a Jehová, que siempre le dio lo mejor de sí mismo y que hizo todo lo que Jehová le dijo, tal y como se lo pidió. Y a diferencia de la mayoría de la gente de su época, su profunda fe lo impulsó a adorar así a Dios. Ezequiel se crió escuchando las profecías de Jeremías, quien anunció con fervor la llegada del juicio de Jehová tras comenzar su labor profética en el año 647 antes de nuestra era. Muy bien, muchas gracias. Pues comenzamos con la pregunta para estos 2 párrafos. ¿Qué sabemos de Ezequiel? Hermana de la Rosa, por favor. Pues sabemos de que Ezequiel tuvo a lo mejor una infancia feliz, porque su padre era sacerdote y seguramente que en todo ese tiempo le hablaría de Jehová y también le enseñaría la ley. Muy bien, muchas gracias. Hermano Atkinson, por favor. Y cerca de la época en que nació Ezequiel, el rey Josías encontró el libro de la ley. Y sabemos que el rey Josías tiene mucho celo por seguir la ley y promover la adoración pura. Y sin duda el celo de Josías durante este tiempo afectó de manera positiva lo que Ezequiel aprendió de niño. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Hermano Pocero, por favor. Me gusta, dice que conocía muy bien el sistema de adoración, seguramente, ¿no? Esto es importante porque no se podía adorar de cualquier forma a Jehová, ¿no? Entonces estaba acostumbrado a hacerlo de la forma correcta, como Jehová aceptaba. Desde luego, muy bien. Perfecto. Tenemos también para estos párrafos la ilustración que podemos ver aquí. ¿Algún comentario o alguna idea que os gustaría destacar sobre la ilustración que nos ayuda a profundizar en esta idea? Hermana Alonso.
Pues podemos ver cómo el padre de Ezequiel se encargó de que aprendiera sobre Jehová y sobre su ley, ¿no? No sabemos si el que estaba en la puerta sería Jeremías o no, pero también era uno de sus contemporáneos y probablemente criarse escuchándole a él, ver a Josías intentar restablecer la adoración verdadera, pues todo le ayudó a seguir sirviendo a Jehová. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Y en cuanto a la adoración, a la forma de adoración de Ezequiel, ¿qué podríamos destacar también, como se muestra en estos párrafos? Hermana Atkinson, por favor. Sabemos que a diferencia de la mayoría de la gente en su época, Ezequiel adoraba a Jehová con profunda fe. Muy bien, muchas gracias. Hermana Rodríguez. Y como se ve también en la ilustración, él también pudo ver lo que estaban haciendo las personas de su tiempo en cuanto a la forma en la que adoraban a Jehová, si llevaban sacrificios o animales que no fueran sanos, él podía ver todo eso. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las personas que le rodeaban, él sí sirvió a Jehová como Jehová lo pedía. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Pues también tenemos aquí mucha más información que podemos considerar juntos en el recuadro informativo 2b, Ezequiel, su vida y su época. Así que, si os parece, vamos a analizarlo juntos. Para empezar, ¿qué lecciones o qué nos muestra, qué podemos aprender de Ezequiel fijándonos en el significado de su nombre? Por favor, hermano Cuesta. El significado es Dios fortalece, y es que el mensaje que él dio encaja con ese significado, porque la idea era fortalecer la fe de quienes querían adorar a Jehová de manera correcta, de la forma pura. Por lo tanto, claro, para nosotros no comprendemos tan bien, pero si estuviésemos viviendo en aquella época, entenderíamos bien el significado de ese nombre. Oír a un profeta con ese nombre diciendo las profecías que estaba comentando, desde luego haría honor a eso. Es decir, tendríamos una fe profunda de que volveríamos a ver la adoración de Jehová restaurada. Sin ninguna duda. Por favor, hermano Cobo. También el hecho de que tenga ese nombre nos enseña que su padre influyó positivamente en él, como se ha comentado antes, a la hora de llevarlo al templo, de enseñarle la palabra de Jehová, incluso hasta el punto de ponerle este nombre, un nombre tan espiritual. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. En este mismo recuadro tenemos también mucha más información. ¿Qué sabemos de Ezequiel? ¿Estuvo solo en su época? Aquí podemos ver que algunos profetas fueron contemporáneos. ¿Qué aprendemos? Por favor, hermano Barea. Pues vemos que Ezequiel creció durante la época en la que Jeremías servía como profeta, y un detalle muy interesante es que Ezequiel fue llevado al exilio a Babilonia en el mismo año que también Daniel y otros jóvenes, y Daniel también llegó a ser un profeta, así que desde Babilonia, si vieron como profetas, sin duda se animarían mutuamente. Perfecto, muchas gracias. Hermano Mora. Y es que vemos que ejemplos no le faltaban, ¿no?, a seguir, ya que tenía mucho apoyo contemporáneo de no solo Daniel, sino también de Jeremías. Además, había visto cómo Jehová utilizaba también a hermanas para poder profetizar, como vemos el caso de Uldá y el caso de Habacuc, incluso también contemporáneo de Abdías. Seguro que tuvo que fortalecer mucho su fe para poder seguir con su labor. Perfecto. Hermana Rodríguez, por favor. Y un detalle interesante es que aunque no vivía en el mismo sitio que Daniel y sus compañeros, porque ellos estaban en el palacio y él estaba en un pueblo cercano, pero sí que pudo saber que ellos estaban siendo leales a Jehová, porque llegaron a ser gobernadores de toda la provincia de Babilonia. Por lo tanto, también contaba con un apoyo, aunque fuera lejano, de sus compañeros. Muy bien, muchas gracias. Hermana Alonso. Vemos que Jehová realmente tenía todo muy bien preparado, porque en cualquier parte había un profeta con el pueblo de él, ¿no? En Judá y Jerusalén estaba Jeremías, en Daniel estaba cerca de Babilonia, pero más cerca de lo que es la corte, y sin embargo Ezequiel estaba con el pueblo, ¿no? Entonces siempre Jehová tenía a todo su pueblo bien cuidado y bien protegido.
sin duda, independientemente de dónde estuvieran o cuáles fueran sus circunstancias. Perfecto, muy bien. Pues también para seguir profundizando un poquito en las circunstancias que le rodeaban, tenemos una línea de tiempo, tenemos una serie de acontecimientos principales de la época de Ezequiel y también podemos ver quiénes eran los reyes de Judá y de Babilonia en aquella época, lo cual nos ayuda a comprender un poco cuáles eran las circunstancias. Quizás podríamos repasar algunos de esos sucesos más significativos. Hermana Fernández, ¿qué hacía, por favor? Sí, es muy interesante cómo cuando Ezequiel nace, el rey que estaba gobernando era Josías y era un buen rey que se esforzó mucho por promover la adoración pura de Jehová. Y además del apoyo de su padre, como hemos visto, también contó con tener un buen rey. Así que seguro que todos esos factores contribuyeron a que después, en el 617, cuando lo llevaron cautivo a Babilonia, pues pudo permanecer fiel a Jehová y a la adoración pura. Muy bien, muchas gracias. Hermano Barea, por favor. Otro suceso que podemos destacar es en el año 609, su esposa muere. Si recordamos, Jehová le mandó que no llorase esta muerte, posiblemente porque le había sido infiel a él o cuanto menos a Jehová. Así vemos que pasó por dificultades y eso pues hace todavía más destacable su ejemplo de lealtad y fidelidad. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Hermana Martín, Elizabeth, por favor. También, como hemos visto en el párrafo, nos menciona que él comenzó en el año 30 a profetizar, ¿no? En el 600, cuando él tenía 30 años, ¿no? En el año 613, y vemos cómo pues a partir de ahí empezó a recibir diferentes visiones de Jehová, y una de ellas fue que profetizaría contra Jerusalén. Muy bien. Hermano Cuesta, por favor. Y gracias a este diagrama podemos ver que en el 593, unos años después de que Jerusalén ha sido destruida, recibe la visión del templo, lo cual es una fuente de ánimo. Sabían que existía la posibilidad de volver otra vez a adorar a Jehová de una manera correcta. Sin duda que debió de ser muy reconfortante para Ezequiel y para todos los israelitas. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias por todos estos detalles que sin duda nos ayudan a comprender un poquito mejor a qué circunstancias se tuvo que enfrentar Ezequiel, el gran cambio que hubo desde cuando era joven, tener un rey que apoyaba fielmente la adoración verdadera y luego pues enfrentarse al gobierno de muchos reyes que se alejaron de Jehová y sin duda sufrieron como pueblo las consecuencias. Pero sin duda Jehová puso a sus profetas para seguir dándoles toda la ayuda que necesitaban para seguir aguantando. Muy bien, pues podemos continuar con el siguiente párrafo. Vamos a ver qué más cosas descubrimos al estudiar las profecías de Ezequiel. Párrafo 30, por favor. Lo que Ezequiel escribió por inspiración muestra cuánto se había desviado el pueblo de Dios de la adoración pura. Cuando Jehová comenzó a corregir a Judá, Ezequiel estaba entre los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Aunque se lo llevaron prisionero, Jehová no lo estaba castigando. Más bien, tenía una misión para él. Iba a ser profeta para los judíos exiliados. Las visiones y las profecías tan impresionantes que Ezequiel puso por escrito detallan cómo sería restaurada la adoración pura en Jerusalén. Pero eso no es todo. También ayudan a comprender cómo la adoración pura será completamente restaurada para todos los que aman a Jehová. Muy bien. La primera pregunta para este párrafo dice: ¿qué cosas descubrimos al estudiar las profecías que escribió Ezequiel? Sin duda descubrimos muchas cosas. Podemos mencionar algunas de ellas. Por favor, hermano Atkinson. Algunas partes de las profecías registradas por Ezequiel hablan de cómo la gente se apartó de la adoración pura y los resultados de sus acciones. Leamos juntos, por favor, Ezequiel 8:6 y podremos seguir investigando. ¿Quién le gustaría, por favor, leerlo? Hermano Mora, Rubén. Y añadió: Hijo del hombre, ¿ves qué cosas tan horribles y detestables está haciendo la casa de Israel aquí? Cosas que me alejan de mi santuario, pero verás cosas detestables que son aún más horribles.
Muy bien, muchas gracias. Teniendo en cuenta las palabras que acabamos de leer, podemos seguir investigando en esta pregunta. ¿Qué descubrimos al estudiar estas profecías de Ezequiel? Hermana Cuesta, por favor. Aquí Ezequiel, describiendo a los actos del pueblo de Jehová, vemos que usa expresiones como cosas detestables, cosas horribles. Estas expresiones objetivos ilustran cuán alejados estaban en ese momento el pueblo de Jehová y de la adoración pura. Muchas gracias. Hermano de la Rosa, por favor. Sin duda, cuando se llegó a dedicar al templo, cuando Salomón lo dedicó en la oración que le hizo a Jehová, pues bien, Jehová llegó a aceptar aquel sitio de adoración como el punto principal donde Jehová llegaría a escuchar a su pueblo. Pero vemos que para este punto Jehová se estaba alejando de aquel lugar. No estaba escuchando ni las oraciones ni las ofrendas que se estaban presentando, precisamente por lo horribles que se habían vuelto pues todos los actos que el pueblo estaba llegando a cometer. Así que vemos que Jehová tuvo que dejar a un lado a la nación precisamente porque no llegaron a cumplir con su parte pactada. Muy bien, muchas gracias. Hermana Martín, por favor. También en 2 de Reyes 24, versículo 14, dice que se llevaron a 10.000 personas al destierro, ¿no? Y entre ellos estuvo también Ezequiel. Puede que pensara que Jehová no tenía su aprobación, ¿no? Que no lo estaba ayudando, pero Jehová lo tenía todo controlado, ¿no? Porque justo tenía una misión para él, que era ser profeta para los judíos exiliados y darles ánimo también. Muy bien, muchas gracias por mencionar también ese detalle. Hermana Barea, por favor. Y también al estudiar estas profecías nos va a ayudar a meditar cómo lo que escribió anteriormente la restauración pura en Jerusalén, cómo se cumplió, pero igualmente esto nos ayudará a ver cómo dentro de poco la adoración pura de Jehová también se va a restablecer. Muy bien, muchas gracias. Hermana Patricia, por favor. Y de lo que comentaba Elizabeth también se deduce que él tuvo que esperar un tiempo hasta que supo que había recibido una misión, porque su primera profecía la dio 4 años más tarde de llegar al destierro. Entonces, durante ese tiempo tuvo que confiar en que contaba con la bendición de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, pues como veis también tenemos una información adicional en el recuadro informativo 2A, ayuda para entender las profecías de Ezequiel. Podemos tomar este recuadro y la información que tenemos en él como base para contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué es una profecía y cómo deben entenderse las profecías de Ezequiel? Hermano Bon. Es declarar un mensaje inspirado, un veredicto, una esencia moral o un mandato de Dios, o una declaración de parte de Dios sobre algo que va a suceder. Muy bien, muchas gracias. Hermano Cobollo, por favor. Y en el libro de Ezequiel podemos ver ambas profecías. Tenemos ejemplos de todas ellas, de hecho en los textos que se nos citan aquí. Muy bien, perfecto. Pues podemos continuar comentando algún detalle más, como los que se nos muestran aquí. ¿Cómo se transmitían esas profecías? También de diferentes maneras. Hermana de la Rosa, por favor. Pues como vemos en las imágenes, pues pueden ser por visiones, por ejemplos, por parábolas o escenificaciones de mensajes proféticos. Muy bien. Y aquí vemos ejemplos de todas ellas. Perfecto. También nos queda la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo deben entenderse estas profecías de Ezequiel? Hermano Cuesta. Pues algunos tuvieron un cumplimiento en aquella época, pero también hay otros que tienen más de un cumplimiento. La idea es que la Biblia es la que dice cuáles son las que tienen un cumplimiento en nuestros días. Y por lo tanto no usamos el modelo profético de tipo y antitipo como bien se explicó hace tiempo por hermanos del cuerpo gobernante. También podemos extraer las lecciones de estas profecías. Es decir, ¿qué es el mensaje que recibimos? ¿Cómo lo podemos poner en práctica en nuestro vivir como cristianos? Y esto es algo que realmente podemos valorar mucho. Y sin duda todo ello nos beneficia y anima enormemente. Muy bien,
Perfecto, pues muchas gracias por vuestros comentarios. Seguimos adelante, seguimos con el siguiente párrafo analizando la idea de a qué nos ayudará este libro. ¿Qué vamos a ver en las 5 secciones de este libro? Nos haremos una idea de cómo es la región espiritual donde está Jehová. Veremos hasta qué punto se deterioró la adoración pura. Descubriremos cómo Jehová restaura a su pueblo y lo defiende. Y tendremos una vista del futuro, de cuando todos los seres humanos adoren a Jehová. En el próximo capítulo analizaremos la primera visión que registró Ezequiel. Esta visión nos ayudará a tener una idea más clara de la grandeza de Jehová y de la parte celestial de su organización, y a entender mejor por qué Jehová es el único que merece recibir adoración pura y exclusiva. Muchísimas gracias, Pablo Miguel, por tu muy buena lectura. La pregunta para este último párrafo es ¿a qué nos ayudará este libro? Hermana Kesia, por favor. Un detalle muy interesante que nos ayudará a este libro es saber hasta qué punto se deterioró la adoración pura, cómo una nación pasó de ser la nación especial y escogida por Jehová hasta al punto de hacer cosas detestables. Y eso seguro que va a tener muchas lecciones prácticas para nosotros y una lección de advertencia. Muy bien, muchas gracias. Hermana González, Gretel, por favor. También nos ayudará a acercarnos mucho a Jehová porque veremos más aspectos de su personalidad, su grandeza, la parte celestial de su organización, conoceremos mejor la región celestial y eso pues nos hará ver cuánto merece Jehová nuestra adoración y nos animará a hacerlo de corazón. Sin duda, muchas gracias. Hermana de la Rosa. También vamos a descubrir cómo Jehová restaura a su pueblo y lo defiende, y también tendremos una vista del futuro que muy pronto Jehová va a traer. Fantástico. Así que tenemos por delante un gran banquete espiritual que analizaremos con la ayuda de este libro sobre las profecías de Ezequiel. Perfecto, muchas gracias. Pues aún no hemos terminado. Todavía tenemos las preguntas de repaso que podemos analizar juntos. La adoración pura y usted. La primera de ellas es ¿por qué rechazó Jehová la adoración de Caín, pero aceptó la de Abel? Hermano Miguel Cerdán, por favor. A pesar de que el destinatario de la ofrenda de Caín era Jehová y la calidad fue buena y el método era el correcto, sus motivos no eran puros porque a él le faltó fe. Y aunque Jehová trató de corregirlo, Caín dejó que las obras de la carne echaran raíces en su corazón. Por eso finalmente Jehová no aprobó su ofrenda. Mientras que la motivación de Abel fue la fe, una fe que le acompañó toda su vida. Muchas gracias. Hermano Cobo. Además, como ha dicho Jehová en otras ocasiones, él prefiere la obediencia antes que el sacrificio, aunque el sacrificio de Caín fue apropiado, pero no obedecía las normas de Jehová. Desde luego, la motivación fue fundamental. La siguiente pregunta, ¿qué le enseña sobre la adoración pura el ejemplo de los patriarcas? Hermana Atkinson. Aprendemos que adoración pura no es solo un acto, pero envuelve nuestra vida entero. Sin duda, muchas gracias. Hermano Barea. Podemos destacar de los patriarcas su ejemplo de fe. Fe grande, no en la existencia de Jehová, porque para ellos era evidente, pero fe en que las normas de Jehová siempre son justas y que siempre merecen ser aplicadas. Y en ocasiones no fue fácil para ellos. Recordamos a Abraham, fue cuando ya tenía el cuchillo en la mano cuando Jehová lo detuvo para que no sacrificase a su hijo, ¿no? Pero siempre estuvieron dispuestos a obedecer las normas de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermana Alonso. También, igual que ellos, nosotros vivimos en un entorno donde la gente, incluso nuestros familiares, nos pueden distraer o impedirnos que adoremos a Jehová o le demos devoción exclusiva, ¿no? Por eso debemos desarrollar una fe profunda en Jehová y obedecerle y usar todo nuestro tiempo y fuerzas y energías para servirle a él. Perfecto, muchas gracias. Pues la última pregunta es una pregunta muy personal. ¿Qué sección de esta publicación es la que más le entusiasma estudiar? Hermana Patricia, por favor.
Pues a mí me gusta mucho la sección 4 porque va a explicar claramente sucesos que estamos a punto de ver y identifica claramente también quién es Gog de Magog y cómo Jehová va a defender a su pueblo en ese tiempo y lo que tenemos que hacer ahora para prepararnos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pocero, por favor. También será muy bonito ver dónde reside Jehová, ¿no? A través de ilustraciones bien preparadas y casi nos transportaremos allí gracias a las nuevas tecnologías y eso va a ser impresionante. Muy bien, muchas gracias. Hermana Gretel González, por favor. También en la sección 5, ¿no? Cuando echemos ese vistazo al futuro, cómo será nuestra vida cuando todo el mundo adore a Jehová y con las ganas que podremos hacerlo. Muy bien, fantástico. Pues muchísimas gracias a todos por todos vuestros muy buenos comentarios. Como hemos podido ver a lo largo del estudio de este capítulo, hemos analizado el tema Dios aprobó sus ofrendas, hemos analizado factores muy importantes para que Dios acepte también nuestra adoración y sin duda que analizar todos estos ejemplos nos anima a seguir dando lo mejor en nuestro servicio a Jehová. Muchas gracias, hermanos Alonso, Fernández y a todos los que habéis participado con tan buenos comentarios. Un estudio realmente provechoso. Pocos párrafos, era cierto, pero cuánta información, cuánta profundidad y cuántos detalles, ¿eh? Y la verdad es que esta ha sido la característica de toda la reunión completa. Durante toda la reunión se han destacado ideas fantásticas. Qué bien las habéis preparado todas con sus presentaciones, con sus asignaciones. Por ejemplo, ¿recordamos esa imagen del primer discurso? Jehová quiere, Jehová espera que nos mantengamos puros, a veces con reacciones decididas, que nos mantengamos limpios. Y lo hemos ido viendo a lo largo de toda la reunión de entre semana, incluso con la parte final, el estudio bíblico de la congregación, adoración pura a Jehová. No es fácil en un mundo sucio, pero por eso Jehová nos enseña mediante programas como este. Y esa primera conversación que vimos escenificada aquí en la plataforma de la hermana Bon junto con la hermana Barea, ¿verdad que nos suena tan difícil utilizar un tema de conversación tan concreto como el de la oración para iniciar una conversación? Quizás podamos ponerlo en práctica ya mañana mismo o hoy. Y seamos o no seamos padres, cuánto emociona confirmar que Jehová protege a los más jóvenes. No dudemos en seguir su ejemplo y protegerlos también. Y ya está todo listo para la semana próxima. Seguiremos hablando también de protección. Habrá una asignación preciosa que explicará cómo proteger nuestro matrimonio. Y un poco antes de esa asignación, de esa sección, en esa misma reunión escucharemos un discurso titulado Jehová pone a su pueblo aparte. Si queremos saber cómo y por qué lo hace, pues tendremos que venir o conectarnos a la reunión de entre semana como hemos hecho esta semana. Y antes de terminar la reunión leeremos los 6 anuncios y recordatorios para la congregación de este mes, así que os invitamos a estar muy atentos. El primero tiene que ver con las publicaciones presentadas en la reunión anual. En el primer fragmento del programa de JW Broadcasting de la reunión anual de la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, se anunciaron 2 nuevas herramientas para dar cursos bíblicos. El folleto Disfrute de la vida puede descargarse ya en formato PDF y estará disponible en todos los formatos digitales después del 1 de marzo. El libro Disfrute de la vida estará disponible en formato PDF después de esa misma fecha y en los otros formatos digitales después de mediados de abril. Oportunamente tendremos también ejemplares impresos. Si comienzan a usar la edición impresa antes de que se publiquen todos los formatos digitales, tendrán que recurrir a los enlaces de la versión PDF para acceder a los numerosos vídeos y referencias que forman parte de dichas publicaciones. Segundo anuncio. JW Stream Studio. Nos complace anunciar que, donde sea posible, la asamblea de circuito con el superintendente de circuito de 2021 y la reunión especial de 2021 con los precursores regulares, precursores especiales y misioneros que sirven en el campo se transmitirán a través de un nuevo medio llamado JW Stream Studio, que permitirá a los asistentes a seguir en directo el programa de su circuito desde sus hogares. El superintendente de circuito hará llegar más información a los ancianos si este recurso va a utilizarse en su caso. Tercero, discurso especial y conmemoración de 2021.
El sábado 27 de marzo celebraremos la Cena del Señor. Esa semana no habrá reunión del fin de semana. Si se planea con tiempo, la mayoría de los publicadores podrán conseguir el pan y el vino. Quizás a algunos les sea útil repasar la atalaya del 15 de diciembre de 2013, página 23, párrafos 5 a 7 y el video Cómo preparar el pan de la conmemoración disponible en jw.org. Cuarto, visita del superintendente de circuito. Queremos agradecerles el apoyo que han dado a las visitas de los superintendentes de circuito. Sin duda, todos valoramos el trabajo incansable que estos hermanos han hecho por nosotros, especialmente el ánimo que nos han brindado desde que comenzó la pandemia. Por teléfono o videoconferencia, muchos de ellos están dedicando incontables horas a dar discursos, dirigir reuniones, hacer visitas de pastoreo o encabezar la predicación. En vista de las circunstancias excepcionales, se les ha otorgado a los superintendentes de circuito y a sus esposas mayor flexibilidad para que organicen su programa. Estamos seguros de que este anuncio los alegra a todos y que seguirán apoyando amorosamente a nuestros superintendentes de circuito y a sus esposas en sus esfuerzos por cumplir su asignación y fortalecer a las congregaciones. Quinto, predicación. Ante el elevado riesgo de transmitir o contraer el COVID-19, la predicación pública y de casa en casa sigue suspendida hasta nuevo aviso. Esto incluye las revisitas y cursos bíblicos en persona. Sigan aprovechando otros métodos para predicar. Aunque los ancianos gustosamente les explicarán cómo usarlos, nadie debe sentirse presionado a utilizar un método en particular, ya que las circunstancias de cada publicador son diferentes. Sin importar el método de predicación que elijan, estén seguros de que Jehová está contento con su servicio de toda alma. Y sexto, informe 9 del cuerpo gobernante del año 2020. Los animamos a todos a ver el informe 9 del cuerpo gobernante presentado por el hermano Led. Dada su importancia, hagan que toda su familia lo vea lo antes posible este vídeo de 15 minutos, que podrán encontrar en jw.org, en Biblioteca, JW Broadcasting, Noticias y Anuncios o en JW Library, en Multimedia, Videos, JW Broadcasting y Noticias y Anuncios. En la semana del 18 de enero de 2021, este informe sustituirá a la parte de 15 minutos titulada Las asambleas regionales nos permiten demostrar amor de la reunión de entre semana. Y ahora sí, cuánto agradecemos todos estos recordatorios tan oportunos, pero concluimos este programa espiritual. Si empezamos cantando y orando para que Jehová preparase nuestro corazón, pues ahora terminamos igual dándole gracias por haberlo hecho. Cantemos con alegría la canción 96, El libro de Dios es un tesoro, y después nuestro hermano Michael Atkinson terminará la reunión con una oración. Canción número 96.